Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día miércoles. Hoy día, estaba atrasado hoy día, de este día miércoles que todavía, digamos, esto tiene en la noticia y en el análisis lo que fue esa reunión del pasado lunes entre los nuevos dirigentes del gobierno que van a asumir el 1 de junio. Me refiero al vicepresidente electo Óscar Ortiz y quienes son los principales miembros del gabinete económico, así como gente directivos del partido FMLN con la empresa privada ANEP. Reunión que obviamente ayer analizamos con el vicepresidente y hoy día vamos a analizar con los directivos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada que presento inmediatamente. Jorge Dabú, buenas noches, presidente de la ANEP. Gusto de saludarte, bienvenido. Buenas noches, Nacho, como siempre un gusto estar en tu programa. Agustín Martínez, quien es miembro de la ANEP y presidente de Camagro. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Nacho. Un gusto siempre estar contigo y tu teleaudiencia. Bueno, ayer escuchamos el balance, el resultado por la versión del vicepresidente electo. Hoy vamos a preguntarle al directivo de la ANEP cómo vieron esta primera reunión, este primer acercamiento entre quienes serán los nuevos gobernantes del país y la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Bueno, Nacho, quizás vale la pena comenzar diciendo que tú recordarás la última vez que me invitaste a este programa, estábamos en medio de la primera y la segunda ronda electoral y uno de los temas que hablábamos era que el país tenía tantos retos y eran tan grandes que con quien sea que resultara electo teníamos que a la brevedad posible sentarnos, platicar y dialogar sobre estos temas. Y basados en eso, efectivamente, una vez se terminan los procesos legales, la Sala de lo Constitucional resuelve lo que tiene que resolver, nos abocamos, yo envié una carta al profesor Sánchez Serén diciéndole, mire, nos gustaría cuando se pueda tener una primera reunión. Ellos rápidamente nos correspondieron, nos dijeron, mire, bien, hagamos... O sea, ¿fue iniciativa de la ANEP esta reunión? Acordate que cuando el candidato en ese entonces, Óscar Ortiz, dijo, nosotros nos queremos sentar con ANEP, tú te recordarás que yo... O sea, inmediatamente tú respondiste. Yo respondí sí, claro, con una nota, te recordarás. Además, que te la traje a ti aquí. Correcto. O sea, que sí lo hicimos nosotros antes, inclusive antes de que ellos ganaran las elecciones. Bueno, eso ahorita no tiene... Yo creo que lo importante, Nacho, es que empezamos una reunión sin agenda. La idea de la reunión era tocar base, hablar en términos generales de los grandes problemas y de cómo podemos diseñar algunos mecanismos de diálogo que funcionen. No tengo tampoco que contarte a ti ni a la audiencia que en este gobierno fue bien difícil dialogar. No sé si alguien pudo realmente dialogar con el gobierno de manera seria, que se llegara a conclusiones. Y lo que vimos nosotros en esta primera reunión es voluntad y deseo de que los diálogos que se establezcan a partir de ahora sean diferentes a lo que hemos tenido, Nacho. ¿Hubo sinceridad en ese aspecto? A ver, nosotros les dijimos, miren, no quisiéramos, y ahí fue Agustín quien llevaba la batuta en ese tema, no quisiéramos que estuviéramos en una mesa sentados y mientras estamos discutiendo una ley, por el otro lado viene otro ministerio, viene la Asamblea Legislativa y van en contrasentido de lo que estamos discutiendo, porque eso al final lo que hace es desmotiva y desmorona las mesas de trabajo. Eso nos pasó en el tema de seguridad, nos pasó en el tema fiscal, les pasó en el tema agrícola a muchas de las gremiales. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Yo creo que los políticos deben entender que los empresarios no pensamos ni actuamos igual que los políticos, en el sentido de que las negociaciones, 2 y 2 son 4, y así deberían de ser las negociaciones para que tú puedas avanzar en los grandes retos que tiene el país. Así que yo creo, Nacho, que fue una buena reunión, nos tiramos cartas y creo que hay... ¿Cartas qué significa? Pues quiere decir, nosotros expresamos nuestras preocupaciones en términos de que el diálogo sea honesto, que sea sincero. Nos tiramos cartas en el sentido de decir, mire, nosotros respetamos nuestros principios y no los podemos traicionar, en el sentido de estas cosas que se han estado haciendo
han traído como consecuencia que el país baje en todos los indicadores económicos, sociales, de transparencia. Hay que revertir mucho de lo que se está haciendo y lo que escuchamos fue apertura para hablar de estos temas y eso creo que es importante. Bueno, yo he escuchado principalmente a Roberto Lorenzana, incluso antes de esta reunión, reconocer que el CES no fue la mejor instancia y que se cometieron errores que no deben haberse cometido en relación a ese acercamiento necesario con la empresa privada. ¿Esto te hace pensar a ti que hay una voluntad por parte de las próximas autoridades, no son nuevas, pero todavía no son autoridades, las próximas autoridades por tener una relación cercana y buena con la empresa privada? Mira, yo creo que hay dos cosas importantes, Nacho. Primero, El Salvador tiene graves aprietos y tiene retos que hay que resolver. Y esos se resuelven si crecemos económicamente. Y crecer económicamente no es por decreto legislativo, no es por decisión presidencial, no es por discurso, sino porque se tienen las condiciones para crecer. Y por lo tanto, pareciera que ellos han realizado que es importante generar esas condiciones y saben que esas condiciones ya están escritas y no hay que inventárselas. Nosotros creemos que los problemas de El Salvador radican en la arena política, no en la arena de las políticas económicas. Perdón, para que se entienda bien, nada que ver el Partido Arena aquí, no. No, me refiero... En el escenario político. En el escenario... Cualquiera te puede malinterpretar. Bueno, ya. A mí me malinterpretan mucho, así que ya estoy acostumbrado. En el escenario político están los problemas. En el escenario político, no en el escenario de las políticas económicas. Y después podemos ampliar en ese tema, pero si eso lo tenemos claro, Nacho, yo estoy seguro que vamos a ir construyendo... Explícanos un poquito opciones para que todos entendamos por qué el problema radica en la parte política y no económica. A ver, hay en el país 2.500 empresas que son las que generan el 80% del empleo, el 80% de los impuestos, el 80% de todo, 2.500 empresas. ¿El resto del Estado? No, hay otras 100.000 empresas, pero que su tamaño es pequeño y están ahí, es importante. Pero todas esas empresas, además de las 2.000, van con el día a día. Van, como decimos en buen salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido, y no están preocupados de todos los grandes temas que suceden en el país, la institucionalidad democrática, la Corte Suprema, no les interesa eso. Pero a estas empresas, que son las que invierten y que hacen competitivo a El Salvador, sí les interesa. Y para que esas empresas... Por un problema de certidumbre. Por un problema de certidumbre. Entonces, para que estas empresas, que son las que inviertan, las que generan mayor productividad y competitividad del país... Está hablando de mediana y gran empresa. De la mediana para arriba. Estas empresas necesitan certidumbre. Por supuesto que puede seguir trabajando como estamos y vamos a seguir creciendo al 1.5, pero con eso no vamos a salir de los problemas que tenemos. Por lo tanto, esas empresas que deben invertir, que tienen que apostarle a El Salvador, necesitan tener la certidumbre de que las cosas van a funcionar bien. Ok. Agustín, ¿cómo viste tú? ¿Ves una... porque incluso, digamos, ¿cierto? Se puso el énfasis... lo puso el vicepresidente electo y también algunos analistas como que había sido una reunión diferente. ¿Es diferente realmente a lo vivido hasta ahora en este tipo de encuentros? Sí, yo creo que sí. Fíjate que yo comencé diciéndoles que nunca había visto tanta prensa en la NEP. Realmente estaban prácticamente todos los medios que tiene el país y prensa internacional incluso. Y eso es porque hay mucha expectativa, o sea, las últimas 2 semanas había mucha expectativa sobre esta reunión. Y así comenzamos planteando que la gran responsabilidad que tenemos todos los que estamos en ese, o vamos a estar en un diálogo como el que se está planteando. Sí hubieron actitudes bien diferentes, yo diría que fue un diálogo, una primera reunión bastante propositiva, bastante capaz de empezar a generar alguna confianza entre los que estábamos ahí y con mucha cordialidad. Eso dice mucho. ¿Se escuchó con atención? Se escuchó con atención los planteamientos nuestros, por supuesto, en un nivel bastante superficial todavía. Se habló de mecanismos, de algunos formatos, de permanencia que tenemos que estar
claros que si nos vamos a sentar en una mesa debemos de tratar de que sea una mesa permanente, y ahí es donde salían los temas que ya decía Jorge, o sea, debe ser una mesa con una agenda amplia, pero también que cuando hayan distractores podamos traerlos a la mesa y poder resolverlos para evitar lo que ya sucedió en el pasado. Entonces, tomando como parámetro el pasado reciente de diálogo y sus resultados, sin entrar a criticarlo, nosotros les decíamos que hay que tomar esa experiencia para evitar que también no funcione. Así que hay mucho positivismo por el lado del sector empresarial. Nosotros hablamos con las 50 gremiales previamente y la disposición de todas las gremiales en este momento es precisamente sentarnos en esta mesa a buscar soluciones. El país está, y todos sabemos, en condiciones bastante críticas, y creo que es el momento de ver hacia el futuro, y debemos de hacerlo con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con capacidad y reflexión para que esto salga bien. ¿Fue importante, Agustín, a tu juicio, que tuviera también la dirigencia del FMLN? Yo creo que es importante porque, como decía Jorge, esto hay que verlo en dos campos, y creo que ha sido, a mí me gustó oír, por ejemplo, de boca del señor vicepresidente electo, decir que para ellos ANEP representa un sector bastante estratégico para todo lo que tiene que pasar de aquí en adelante, y nos da la relevancia y la representatividad que tenemos. Por otro lado, nosotros tenemos que tener claro que como sector productivo, aquí incluimos al sector trabajador también, vamos a tratar de construir propuestas desde toda esa cadena de productividad y los diferentes sectores para que el país salga adelante. Yo creo que si eso se da, si le dan la importancia que esto se merece, vamos a caminar bien. Jorge, la presencia del presidente electo, me imagino que ustedes la reclamaron para una próxima reunión. A ver, yo llamé personalmente al profesor Sánchez Serén hace 2 semanas y hablamos varios minutos por teléfono, y lo que él me comentó en esa oportunidad es que él iba a tener algunos viajes. Tú recordarás que fue a Panamá, Nicaragua, ahorita creo que está en Cuba. Todo Centroamérica y parece República que Dominicana. Ok, entonces él me dijo, mire, tengo varios viajes programados, yo voy a estar de regreso ya listo y activo en el mes de mayo, y yo le prometo que nos vamos a reunir en mayo, porque mi solicitud, mi petición fue que tuviéramos una reunión con él como para tener el marco de referencia. Acordate que, si bien es cierto, es importantísimo tener al partido político, es relevante tener a los que van a ser los ministros, tú necesitas también sentarte con el jefe de gobierno que te va a decir, mire, por aquí vamos a ir, como para que las mesas ya tengan un rumbo, una dirección y un norte. Así que él me dijo que sí, que definitivamente que así iba a ser, pero que no quería que se perdiera esa ola que se había levantado de buena voluntad de parte nuestra del sector privado, y que para aprovechar eso, él le había pedido a esta comisión que tuviéramos un primer acercamiento, y así fue. Y creo que esa reunión se realizó, y esa reunión dejó, yo creo que esperanza y positivismo, hubo positivismo por ambas partes. Vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a hablar de algunas cosas que están sucediendo ya en materia económica que me parece importante analizarlas con la cúpula de la ANEP. Ya volvemos. Vamos a tratar de rápidamente hablar de otros temas que están vinculados obviamente a la parte económica, y voy a tratar de tocarlo, son varios, ¿sabes? Obviamente hay temas como, me imagino que tienen que analizarse, como la tramitología que se ha hablado tanto, el alto precio de la energía eléctrica, la reforma fiscal que se está hablando, una posible reforma de pensiones, el endeudamiento. Esos son temas, digamos, que están obviamente en el tapete. Me gustaría preguntarte si esos temas se tocaron o son temas que van a ir de alguna forma a la agenda de las próximas reuniones. Pero, y le decía ayer también al vicepresidente electo, se están mostrando unos signos interesantes entre los partidos políticos, porque ayer ya hubo, digamos, cierto, algunos
flexibilizaciones como para darle ley a Proeza, ¿no? Que no tenía sustento de ley, y además, digamos, cierto, darle las características que la reforma necesitaba, y los dos partidos flexibilizaron. Esto obviamente es muy importante porque Proeza va a ser el órgano rector de los socios públicos privados, y ahí parece que está realmente la principal palanca de cualquier de desarrollo o de inversión por parte de la empresa privada. Sí, la verdad que Proeza existía por un decreto presidencial, no por un decreto legislativo, y por lo tanto podía desaparecer en cualquier momento, y tenía un poco de duplicidad con otras instituciones dentro del ministerio. Y en el caso de los socios público-privados, era una condición, porque se necesitaba una figura como esta. Y entiendo que, no he visto cómo quedó al final, pero entiendo que... Pero ya quedó, aparentemente. Prueba superada, como prueba se superada, dice. Exactamente. Es un tema que está ahí. Ahora, tú mencionaste un montón de otros temas que son los grandes Ahora, retos. ustedes ven bien esto porque el FMLN flexibilizó en las posiciones. Esto era la reforma, y ahora viene la otra gran reforma, que es a la de lavado de dinero, en la cual ya también se dijo que el FMLN podría flexibilizar para incluir a los personajes políticamente expuestos. Que debían haber estado ahí. Que son las dos cosas, asocio público-privado y ley de lavado, que se estaban pidiendo como reforma para, digamos, finalmente ratificar el FMLN 2. Es correcto. De hecho, yo tuve una reunión con algunos amigos de la Embajada Americana y justo hablábamos de esos temas, que son dos prerequisitos indispensables para el FMLN. A ver, Nacho, es importante diferenciar lo que son instrumentos que ayudan a las leyes y lo que son leyes. Proeza, ley de lavado, estos son instrumentos que ayudan, digamos, a fortalecer o a encaminar las leyes. Lo más importante son qué leyes de la República. Yo te quería poner de otra manera. Tú dijiste el problema es político. Sí. Bueno, aquí hay una flexibilización o una muestra económica. Política. No, esta es una política económica. No, el FMLN te está dando una muestra de flexibilización. Sí, pero quizás no me di a entender. ¿O no? Es flexibilización en una política económica, no en una política que sustenta la democracia, la separación de poderes. ¿Sabes qué es un mensaje político de verdad que manda buen mensaje? Que en septiembre, que vamos a tener un nuevo Tribunal Supremo Electoral, no sean cotos de caza de los partidos. Bueno, la Sala Constitucional aceptó el recurso en contra de Chicas. El nombramiento de Eugenio Chicas. Pero me refiero, a ver, ese es un mensaje que está en la línea de los temas de la democracia y de la institucionalidad. El otro es un tema económico, está muy bien, yo no digo que no está bien. Lo que pasa es que ese necesita un andamiaje. Tú puedes tener la mejor ley a socio público-privada del mundo, la mejor del mundo, pero si el sistema judicial no funciona, si no tenés instituciones donde quejarte, si todo el control, nadie va a venir. Entonces, por eso te estoy diciendo que hay que ver el tema político. En la ley de asocios público-privados, por ejemplo, todavía sigue ahí aquello que hablábamos contigo la vez pasada, que cuando tú tenés aprobado una concesión, todavía después de que ya se la otorgaste a alguien, tenés que ir a pedir permiso otra vez a la Asamblea. Bueno, hubo declaraciones por parte del coordinador general del FMLN, Medardo González, señalando de que él creía que sí, que el FMLN tenía que flexibilizar en esa parte. Eso es y importante. que no era necesario ir 3 veces a la Asamblea para lograr esos efectos. Es correcto. Y después, digamos, cierto, en el caso de Proeza, va a ser Proeza, van a ser los ministerios los que manden los proyectos, y Proeza va a hacer la licitación. Sí, y va a administrar, digamos, el proceso. Hay flexibilización. Yo quería ir a esa parte. Hay flexibilización. Se están dando muestras, no solamente este encuentro entre empresa privada y en las nuevas autoridades, está teniendo ¿cómo se llama? Está teniendo estas ondas que dan buena señal. A ver, hay una cosa que es bien importante en esto, Nacho. El pie económico y el pie de la democracia tienen que ir amarrados con cadenas para que caminemos al mismo paso. De nada te sirve ir caminando en la parte económica si no vas caminando a la par en la parte política y de la estabilidad. Y te digo por qué. Porque
es el modelo de Nicaragua. Yo te resuelvo todas las leyes económicas, pero no te resuelvo las leyes políticas. Y terminas como en Nicaragua. Nosotros no queremos terminar como en Nicaragua. Tienen que ir caminando al mismo paso. Ok, veamos cómo vamos a hacer el Tribunal Supremo Electoral, las reformas de financiamiento de la Fiscalía General. A ver, para ustedes eso es muy importante. Es indispensable, Nacho. Más importante que las políticas económicas. O sea, no económicas. se trata que el gobierno tenga buena relación con los empresarios y los empresarios puedan hacer negocio, sino que los empresarios estén en un país políticamente democrático. No, es que si no, entonces no, en la parte primera que hablamos contigo era que esas empresas que invierten bien, invierten permanentemente, necesitan la estabilidad política, no solo la ley económica. Por eso tenés que llevar de la mano ambos temas. En ningún país... ¿Esto se dijo claramente en la reunión? Quizás no con la claridad que te lo estoy diciendo, pero si en 4 años no nos han entendido, porque eso es lo que hemos estado diciendo. O sea, la empresa privada le está diciendo al nuevo gobierno, no queremos una Nicaragua, no queremos un sistema a los nicaragüenses. Es correcto. Eso es así de claro como lo estás diciendo vos. El sistema nicaragüense es pan para hoy, hambre para mañana. Y ojo, si hiciéramos nosotros como empresarios el sistema nicaragüense, al único que va a acabar pagando los platos rotos son los más pobres de los pobres, porque eso es lo que está pasando al final, que son los que no tienen la oportunidad de ir a hablar con el jefe a que le resuelva un problema. Solo los que pueden ir a hablar para resolver un problema resuelven sus problemas, los que no lo hacen. Es bien importante eso. Ok, Agustín, me imagino que sabrá más o menos tocado 2 temas fundamentales, como son una próxima anunciada ya reforma tributaria, lo que pudiera implicar nuevos impuestos, a pesar que no se quiere decir, pero sí se ha hablado de nuevos impuestos, y por otro lado la reforma de pensiones, que creo que las dos causan alguna preocupación en círculos empresariales. ¿Se habló sobre eso? No entramos al detalle, como te comentábamos anteriormente. En realidad, yo creo que esos son los temas y he leído algunas críticas sobre la reunión al respecto, que todo fue muy cordial, pero que cuando se empiecen a tocar esos temas, la cuestión se va a poner tensa y es lógico. Pero ahí es donde tenemos que poner mucha sabiduría y paciencia para resolverlos de la mejor manera para el país. Yo creo que, hablando en términos de las inversiones, yo mencionaba hoy en la mañana en un programa que hay que ver el país que está compitiendo por atraer inversión. A mí me preocupa ver cómo esta semana se ha comentado que Intel se retira en una parte de Costa Rica, el Banco de América se retira de Costa Rica, y probablemente porque estas empresas están teniendo lecturas que no van en el sentido correcto de estos países. Otros están tirando unas mejores señales, como Honduras, por ejemplo. Pero Costa Rica da buenas señales, aparentemente. Aparentemente, a la empresa privada. Pero estamos compitiendo contra otras regiones del mundo. Intel manifiesta que se va de Costa Rica y se va a Malasia. Entonces, ¿por qué creo que quedan, no sé si son 1.500 o 15.000. 1.500 fueron 1.500. 1.500 gente, pero menciono esto porque tenemos que ver en ese contexto que cualquiera de estas modificaciones que se hagan, cualquier reforma que se haga, tiene que plantearse y definirse y aprobarse con el cuidado de no afectar las inversiones, no solo las que tengas que atraer, sino las que ya están, que no se vayan. El caso Intel obviamente asusta, porque Costa Rica se preparó para recibir Intel. Y hoy van a quedar en Costa Rica 1.500 profesionales, con gente muy capacitada, de alto nivel, preparada para esa empresa que va a quedar en el aire. Es un retroceso tremendo para Costa Rica, pero uno dice, bueno, pero si Costa Rica no es capaz de retener eso, ¿qué somos capaces nosotros? Que no tenemos ese nivel que hoy día tiene Costa Rica, ni políticamente, ni sobre todo en mano de obra calificada. ¿Está pasando algo en el mundo peligroso en términos, digamos, que las inversiones están yendo a otras regiones y no necesariamente acá? Mira, las inversiones van donde ellas se encuentran más seguridad. Yo creo que el país tiene condiciones, hay que trabajar mucho en temas educativos. Fíjate que uno de los problemas de Intel
es que quedan 1.500 empleados que tienen un buen nivel educativo y que Costa Rica no tiene tanta empresa similar como Intel como para que los absorba, o crecimiento en otras empresas para que se absorban inmediatamente. Entonces yo sí creo que todo eso hay que llevarlo en paralelo. Los temas de democracia que decía Jorge es importante. Tienen que ir de la mano, porque si ellos ven que a corto plazo hay un panorama oscuro de cambios que va a ir contra repatriación de capitales, contra sectores específicos, en función de nacionalizaciones, como está pasando en algunos países, yo creo que eso sí ahuyenta a los inversionistas. Tenemos que competir en un mundo que está haciendo lo mismo, cada país y en la región. Fíjate que yo creo que he visto con buenos ojos el proyecto integracionista que se quiere tener por parte de los nuevos o los futuros gobernantes, y es porque estas empresas, cuando se van a ubicar en un país de Centroamérica, tratan de ver el país como el país como un todo, como una región. La región como un todo. Pero si bien los problemas que tenemos con Honduras, que empiezan a sonar tambores, si vemos que hay bloqueos en las aduanas, todo eso los ahuyenta. Entonces yo creo que la región en general debe de apostarle a eso y trabajar para traer todos inversiones capaces de generar más desarrollo. Por supuesto que las pequeñas empresas, las medianas empresas, tenemos que hacer lo propio también. Okay. Para buscar nuevos mercados. Vamos a ver un corte, volvemos rápidamente. En el próximo bloque vamos a hablar de una de las principales preocupaciones de la empresa privada y de todos los salvadoreños, y que tiene que ver mucho también con esta confianza en la inversión, que es la seguridad en este momento de situación bastante difícil. Ya volvemos. Bueno, volvemos a tener una situación muy difícil en seguridad. Nunca hemos dejado de tenerla en los últimos 20 y tantos años, 30 años. Y en guerra era peor todavía. O sea, siempre tenemos problemas. Hace muchos años que El Salvador tiene graves problemas de inseguridad, y obviamente, pero creo que nunca había habido una preocupación mayor como la de los últimos días en relación a lo que están diciendo las autoridades, lo que estamos viendo, a esta posibilidad de que estas pandillas se conviertan en narcopandillas. Eso sí sería una cosa desastrosa, y entraríamos en una espiral que seguramente nos va a costar salir más que lo que nos costó salir de la guerra. ¿Preocupación? Bueno, definitivamente uno de los flagelos que, como tú bien dices, está generando un gran problema, no solo para las empresas, porque no lo podemos ver como un problema de las empresas, sino que es un problema de todos los salvadoreños, es el tema de la inseguridad. Fíjate que el problema es que como el gobierno actual no tenía una política de Estado que manejara, bien o mal, pero que manejara el tema de la seguridad, sino que hasta cierto punto la dejaron en manos de quienes manejaban la tregua. Hoy te das cuenta que para volver a jalar la pita y volver a tener hoy tu política de seguridad, tenés el problema, ya el animal es más grande, ¿verdad? Ahora que lo querés volver a traer a la jaula. Entonces yo creo que eso es algo que le va a tocar a este gobierno. Yo creo que una de las razones por las que todavía no hay un ministro de seguridad es porque deben estar evaluando a profundidad qué van a hacer, y estoy seguro que no pueden continuar dejando a decisiones que estén fuera de lo que está en el marco legal, en el tema legal, el control de las pandillas. Termino con esto. El Salvador gasta como país alrededor de 2.300 millones de dólares al año en seguridad, entre lo que le toca gastar al Estado como Estado y lo que le toca pagar a la sociedad civil, a los privados. Eso es más o menos un 10 o un 11% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Es decir, que ese porcentaje que debería estar siendo utilizado para hacer más competitivo al país y ojalá generar empleos para que estos muchachos, en lugar de que estén en las pandillas, estén trabajando, no se puede hacer. Y como tú bien lo describías, se nos viene a hacer una espiral que es complicado, hay que romperlo en algún lugar. Y eso es lo que esperaríamos que el nuevo gobierno haga, porque definitivamente no afrontó con la responsabilidad
que como Estado le correspondía hacerlo. ¿Puede haber una recomendación por parte de la ANEP a la nueva autoridad en relación al tema seguridad? Nosotros tenemos propuestas y en el momento que sea oportuno, pues las haremos. Yo quisiera enmarcar de nuevo el tema de la seguridad en lo que hablábamos antes. O sea, si el país lo que necesita es desarrollarse, que los locales y las empresas multinacionales y grupos empresariales de otros países puedan venir a invertir aquí, pero con esa situación de inseguridad que tenemos, también es una variable a considerar y que necesitamos resolver urgentemente. Agustín, ¿cuánto se puede establecer en porcentaje en la decisión de un inversionista internacional venir a un territorio como El Salvador? ¿Cuánto pesa el factor seguridad? Sí, pesa mucho. Ellos tienen ¿Es el principal? Es uno de los principales, la seguridad personal y la seguridad jurídica. O sea, son dos cosas que son variables importantísimas para tomar una decisión de invertir en un país, y lógicamente si hay países que les representan una mejor condición, van a irse para allá. Ellos tienen formas de monitorear a dónde está conflictivo, a dónde no lo está. A mí hace como 2 años vi una nota de Honduras, por ejemplo, que se para un periodista en un pueblo en Honduras y dice: yo estoy en el barrio más peligroso del mundo. ¿Qué mensaje le da eso a un inversionista? Yo creo que todos tenemos que trabajar en mejorar esa situación, porque de lo contrario es parte del estancamiento en que estamos. ¿Les preocupa mucho la declaración de las autoridades cuando se habla de que, bueno, primero están objetivamente como hecho objetivo los ataques a policías? Hay policías muertos, hay varios policías heridos. Todos estos últimos días habido ataques a policías, incluso a sede policial, pero las declaraciones son que de parte de las autoridades es que existe, digamos, cierto, la información de inteligencia que señala que las pandillas o algunos grupos de pandillas se están adentrando militarmente, que están utilizando armamento militar. Y además, digamos, cierto, muy claramente lo han dicho, que el gran temor es que las pandillas muten a ser narcopandillas. Esto digamos, sí es preocupante, ¿no? Yo recuerdo, Nacho, cuando comenzó todo este tema de la tregua, que algunos criminólogos y especialistas en seguridad, porque nosotros no lo somos, hablaban de este tema y decían que el problema de estos ejercicios, y que había sucedido en muchos otros países, es que al final lo que terminaba sucediendo era que las pandillas se organizaban, se estructuraban y mutaban a negocios más rentables, porque obviamente es el modus vivendus de estos grupos, y que era un riesgo enorme porque teníamos, digamos, el acecho de las pandillas mexicanas, Guatemala, que tiene mucho narcotráfico, y que por supuesto este era un gran riesgo. Yo recuerdo haber leído sobre esos temas. Además, el tema lo hemos abordado también contigo desde el punto de vista empresarial varias veces, y siempre salía esa preocupación. Así que esperamos que el nuevo gobierno tome en consideración la necesidad de que la política de seguridad sea una política de Estado y no como ha estado ahorita. Ahora estamos hablando de algo que tiene que ser muy rápido y muy efectivo, porque si los próximos años se plantea este problema de seguridad mayor, cualquier esfuerzo que se haga va a ser más difícil. ¿Va a ser más difícil o va a ser imposible la nueva inversión? ¿O no? Bueno, es que lo que vimos ahorita es un gobierno que no pudo y buscó el camino más fácil, entre comillas. O sea, yo estoy seguro que era más difícil adoptar una política de seguridad que tuviera los componentes de represión, reinserción, etcétera, que, bueno, yo te doy aquí, te firmo y andame tú si te sale bien la tregua, pues. Pero eso no es la forma responsable de afrontar un problema de todos los salvadoreños. Ok, tengo otros temas menores para tocar rápidamente. Hoy día dijo el próximo secretario técnico de la presidencia que el gobierno va a tratar de insistir en el impuesto a las llamadas telefónicas, que fue abortado por la Sala de lo Constitucional. Dijo Lorenzana que se la buscará alternativas para recuperar esos 80 millones de dólares anuales que van a hacer falta al arca del Estado. Dijo que podría ser buscar alternativa, o podría ser que el mismo impuesto sea planteado de otra forma. ¿Opinión de la ANEP sobre esto?
A ver, cuando tú buscas que los mismos que pagan impuestos de alguna o de otra forma lo vuelvan a hacer, es como el ejemplo que una vez puse de subir a un elefante en una mesa de noche, la vas a terminar quebrando. Yo creo que el país necesita urgentemente comenzar a crecer. Cada punto porcentual que crecemos son 100 a 120 millones de dólares más de ingresos al Estado. Si estuviéramos creciendo en lugar del 1.5 al 2.5, te sobran 20 millones todavía sobre eso, por un lado. Y por el otro es el tema del gasto. Nacho, cuando tú empezás a hacer el Estado más grande de lo que se necesita, el gasto es enorme. Nosotros hemos subido en este quinquenio del presidente Funes de 99,000 empleados públicos a casi 140,000 empleados públicos. Es cierto que ahí metiste a los maestros que estaban en otro sistema, estamos claros de eso, pero has subido enormemente. Cancillería duplicó el número de funcionarios, la Secretaría Técnica, si no me equivoco, se multiplicó por 7 o por 8 el número de empleados. Entonces, el problema es que tú haces más grande el Estado, el país no crece y no tiene recursos, al final no te alcanza la plata. Y aquí hay que hacer cirugía mayor. El problema fiscal es enorme, el endeudamiento está arriba del 63%. Cuando yo leí hace unos 2 o 3 días que decían, no, sí, no tenemos que ir a pedir dinero prestado, si es que tampoco es que te van a estar dando dinero prestado cuando tienes un endeudamiento del 63% y creces al 1.5%. El riesgo de una deuda es enorme. Entonces, tenemos que crecer. No hay más opciones que la economía de nuestro país comience a crecer, y si no crecemos al 3 o 4%, por lo menos, no vamos a salir con los compromisos que tenemos. El último día hemos escuchado una serie de definiciones políticas importantes que no habíamos escuchado esta, por ejemplo, esto de que es importante gobernar con la oposición, que es muy importante que la oposición sea también fuerte y que la oposición tenga su espacio, es lo que han dicho los nuevos designados para el próximo gobierno. Este sábado 12, hay un congreso del partido Arena. Se supone uno de los congresos más importantes que el Arena ha tenido en su historia. Y eso tiene que ver, me imagino, digamos, porque ya hay dos periodos presidenciales que el partido Arena ha perdido las elecciones, y que obviamente eso le obligará a un replanteamiento, algunos dicen desde ideológico o hasta, digamos, cierto, de sus cuadros o de su mesa directiva. ¿Hay algún mensaje para el partido Arena para lo que va a ser este congreso de este sábado? Pues mira, la verdad que yo creo que todos los partidos necesitan constantemente estarse refrescando, renovando y viendo los errores, viendo los éxitos y aprendiendo de ellos. Nunca he estado en el partido, no soy parte del partido, ni asisto a ninguna de las actividades del partido de ningún tipo, pero si yo pudiera desde afuera darles una recomendación, si se va a replantear el tema ideológico, es volver a la base de los principios de una sociedad libre, a los principios que a veces ellos, por no entenderlos, terminan entregándolos, que por no entenderlos, terminan negociándolos, y por no entenderlos, terminan queriéndose parecer a lo que no son. Es como que la Coca-Cola se quiera parecer a la Pepsi, o la Pepsi se quiera parecer a la Coca-Cola. Tú sos Coca-Cola o tú sos Pepsi, y debes tener la capacidad de explicar, de enseñar por qué una visión, una propuesta o una ideología son la mejor opción para sacar adelante un país. ¿Quieres decir algo sobre eso? El Congreso es un formato que están buscando para incluir grupos de afuera del partido, tomar en cuenta las bases del partido, y como pues después de toda elección las entidades políticas tienen que recomponerse, reinventarse, y eso es lo que está pasando, aprovechando la coyuntura que lograron de tener prácticamente la votación a casi un 50%, igual que el partido que ganó. Entonces eso lo ven ellos como una oportunidad. Lo difícil es unir a todos estos grupos y mantenerlos en la misma dirección. Yo creo que sí se debe refrescar un poco el partido, y igual que todos los demás, me imagino.
Ok, vamos a tener que hacer una pregunta antes de ir al corte, porque el corte ya vienen las preguntas del público. Yo tengo un buen amigo, también presentador televisivo, que tiene un blog, que dice: estoy haciendo esfuerzos para acostumbrarme a vivir sin Funes. ¿Tú también? No requiere de mucho esfuerzo. ¿No? ¿No lo vas a echar de menos? Fíjate que siempre se ha personalizado. Ustedes tuvieron mucha relación. Sí, pero fíjate que este no es un tema personal. Bueno, yo por lo menos para mí nunca ha sido un tema personal. Yo creo que uno tiene que definir que los enemigos de una sociedad, de una persona, de un sector, son las cosas malas, la inestabilidad, la falta de seguridad, y no es la persona. Yo lo que te puedo decir es que, bueno, se terminó un periodo en la historia de nuestro país. Ojalá que aprendamos los salvadoreños, como deberíamos aprender de todas las cosas que hacemos a través del tiempo, porque a veces se nos olvida. Ajá. Pero yo creo que va a ser un aprendizaje importante para los salvadoreños. ¿No lo vas a echar de menos? Lo vamos a seguir viendo probablemente. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos a ver qué dice Francisco Bonilla en relación a lo que están diciendo los televidentes en este momento a través de las redes sociales. Buenas noches, Francisco. Bueno, muy buenas noches. Dice Dagoberto Quesada: si queremos cambios verdaderos, se requiere de sanear todo el país de la lacra institucional llamada corrupción, empezando por el gobierno mismo. El dinero es la raíz de todos los males, plantea. Rafael Vélez dice: ¿cuáles son los primeros objetivos en común que esperan cumplir con el nuevo gobierno en el primer año? ¿Qué hizo que cambiaran su actitud de choque por uno más moderado? Pregunta. Gracias y saludos. Envía finalmente Rafael Vélez. Marcos Martínez dice: ¿estarían dispuestos a trabajar con el gobierno electo del FMLN cuando usted, como presidente de ANEP, argumentó ayer que abandonaron el Consejo Económico Nacional porque no veían nada claro en ese consejo? Marcos Sánchez dice: más allá de su rol como empresarios, ¿en qué áreas ustedes estarían dispuestos a apoyar al nuevo gobierno y con qué acciones concretas? Gustavo Durán dice: comenzar el diálogo y trabajar en un ambiente de respeto mutuo es una muestra de madurez. Juan Carlos Méndez dice: qué bueno que Óscar Ortiz y la ANEP se hayan reunido para dialogar, plantea Juan Carlos Méndez. Emilio Monterrey dice: así como los señores empresarios, hay otros sectores importantes de la sociedad que deben de ser escuchados por el nuevo gobierno. Eduardo Cader dice: tema de inseguridad es prioritario abordarlo para arribar al éxito en los demás temas del diálogo. José Celada dice: pregúnteles por qué no quieren a Nicaragua y los grandes de la ANEP invierten más que país. Carlos Guerrero dice: la pregunta del millón, ¿ustedes van a invertir o no? Y si es sí, ¿cómo? Pregunta Carlos Guerrero. Finalmente, Napo García dice: ¿qué opinan sus invitados sobre el aumento al salario mínimo? En el área agrícola se paga 47 centavos la hora. Y Romeo Herrera dice: los trabajadores que damos el retorno de inversión necesitamos salarios decentes, seguridad laboral y que paguen impuestos. Vamos al estudio para las respuestas respectivas. Bueno, por donde quieran pueden empezar. A ver, quizás el amigo que decía que antes se criticaba y hoy estábamos ahí, es que el rol nuestro es, primero, construir y generar opciones para que en el país haya crecimiento económico. Y para eso se necesitan condiciones. Si el gobierno actual no las quiere dar y el nuevo gobierno quiere comenzar un camino diferente, nuestra obligación es, de manera responsable, sentarnos, dialogar y buscarlo. Creo que el otro amigo que mencionaron, hablaba el tema de madurez. Yo creo que esa madurez, que no es un tema personal, sí es la madurez institucional para hacer lo que corresponde. El amigo que hablaba del CES, el CES no tiene nada que ver. El CES era una política de Estado mal diseñada y por eso fue que no tuvo éxito. A algunos no le ha quedado claro. ¿Por qué, digamos, que dice que el CES no tuvo éxito? A ver. ¿El problema era que no se cumplían los acuerdos o que era una instancia inapropiada? Varias cosas. Primero, el CES fue la carrera aquella de los primeros 100 días del presidente que quería presentar algo y entonces atropelladamente se hizo el CES. Pero la forma en la que se hizo no era la forma correcta. Como la gente no recuerda, me voy a permitir recordar algunas cosas. Los sindicatos laborales no estaban sentados en el CES. Nosotros dijimos: mire, tienen que estar los sindicatos laborales sentados en el CES. Fue un proceso complicado. 2 años estuvimos sentados ahí y nunca, jamás en los 2 años nos dijeron: vaya, mire, esta es la lista de las instituciones
con las que ustedes están sentados. Nunca supimos con quién estábamos sentados. Un día nos decían, mire, hoy vamos a discutir la política fiscal con el representante de los vendedores de discos piratas de San Salvador. Entonces, mire, vamos a discutir la política fiscal con o sea, yo no tengo nada contra ellos, pues, pero ¿cómo? ¿Eso es verdad o no? Te estoy diciendo que eran de los grupos que ¿Pero estaban cómo ahí se puede discutir la política fiscal con un evasor? Pero ahí están sentados en la mesa. Ahí estaban sentados en la mesa. ¿Y yo qué culpa tengo de eso? Ese era el tipo de cosas que se veían ahí. Las 2 veces que nos pusimos de acuerdo, Nacho, los 60 que nos sentábamos en el CES, que solo sentarnos 60 ya era un éxito, fue Bandesal y la ley APP. Cuando salen las resoluciones, el gobierno ya tenía metida en la asamblea otra propuesta diferente. El CES era un circo, y lo hemos dicho y te lo digo con esa frase así, era un circo, o sea, era fotos bonitas para salir con eso. Si el diálogo de verdad tiene que dar resultados, Okay. si no da resultados. Alguien preguntaba, no sirve. ¿está dispuesto Sí. la ANEP A invertir o no, y si es sí, a ¿cómo? trabajar con el gobierno del FMLN? A ver, yo lo copié aquí textual y dijo, ¿van a invertir o no? Y si es sí, ¿cómo? Vamos a invertir sí, existen las condiciones. No vamos a invertir sí, no existen las condiciones. Esa es la respuesta. Nadie invierte donde no hay condiciones. Y por eso nos hemos sentado con el gobierno para ayudarle al gobierno, desde nuestro lado, a generar esas condiciones y que se den las inversiones. Voy a ir a lo del salario mínimo que se refería a Mira, la parte agrícola. yo quisiera retomar algo, y es que todos los comentarios en un inicio son muy positivos, o sea, ven con buenos ojos que estemos acercándonos, que estemos buscando formas de trabajar, y eso es precisamente lo que este diálogo debe de abrir, vea, ese sentimiento positivo de todos a que vamos a trabajar en función del país. En términos del salario mínimo, yo creo que hay que trabajar, sentarse sobre esto. Nosotros tenemos propuestas al respecto, y particularmente en el sector agropecuario. Hay situaciones complejas como el tema del café. Ahorita sería muy difícil en este momento tocar el salario mínimo en las zonas afectadas por la roya cuando la actividad se ha venido abajo, pero eso no quiere decir que no debamos hacerlo, estudiarlo y buscar hacia adelante. Hay propuestas, se han ventilado con grupos en el Consejo Superior del Salario Mínimo, y tenemos que seguir trabajando en esas instancias que son las llamadas precisamente de manera periódica, buscar ir mejorando los niveles salariales de la población. Un querido amigo que es médico además y que acabo de ver hace unos minutos, a quien le agradezco mucho toda su deferencia, pregunta si la ANEP estaría dispuesta a proponer nombres para cargos específicos dentro del gobierno. Yo creo que no nos corresponde honestamente proponer nombres. Además, los nombres de personas aisladas, si no entienden la canción que está cantando el gobierno completo, va a desentonar. Yo creo que el gobierno tiene que definir, esta es la línea, para aquí vamos, y entonces van a tener que buscar un perfil que se adecue a esa realidad. Ok, finalmente resuena lo de Nicaragua. Un otro amigo televidente preguntaba, o decía, en relación reaccionando a tu respuesta, sí, decía, los grandes de ANEP invierten en Nicaragua. Sí, y son inversiones que igualmente, en el momento en el que las condiciones ya no están, se retiran. Por eso decía yo la frase famosa, pan para hoy, hambre para mañana. Yo ahorita estoy, cuando el señor autoridad máxima del país, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, le estorbe, me atraviesa enfrente o está enfrente de uno de los negocios, sencillamente se va. Y hay ejemplos específicos, y le pongo uno al amigo. Los de los petróleos, los petroleros que estaban allá. ¿Qué hizo Ortega cuando él quería empezar a ser el importador único del petróleo? Les metió una multa de $125 millones. Y le dijo, aquí hay multa. Y yo, ¿por qué? Se inventaron cualquier cosa porque él ya maneja los 3 poderes del Estado, le mete la multa. ¿Y qué hicieron al final? Me voy y ahí le dejo los tanques, todas las cuestiones, quédese usted con todo. Y él es ahora el importador máximo. Lo mismo ha pasado con gente en granos básicos, que llegaron y felices al principio y después se dieron cuenta que se atravesaron enfrente de la calle del presidente Ortega y hoy han tenido que dejar todos sus negocios. Eso no funciona, eso es una bomba de tiempo.
y yo creo que debemos estar claros que esa no es la realidad que queremos para todos. Si eso es lo más cómodo para los empresarios, lo más fácil que nosotros podemos hacer es ponernos de acuerdo con el gobierno y le decimos al gobierno, mire, no le dé libertad a la gente, olvídese de la democracia para los salvadoreños, tómese las instituciones, pero déjeme hacer pisto. Eso sería el peor pecado que se pudiera cometer contra los más pobres de los pobres en el país, aquellos que no entienden cómo van a terminar un día esclavizados en un sistema que no les va a dejar salir adelante. Eso no lo podemos hacer. Bueno, gracias por estar esta noche, gracias Agustín, gracias Jorge. Obviamente el deseo es que haya un mejor entendimiento entre la empresa privada, los trabajadores, también por supuesto el gobierno, para llevar adelante el país. Primero Dios. ¿Te llegaron un tuit por lo que te pregunté yo eso de que si vas a echar de menos al presidente Funes? Si te llegaron varios. No, no me han llegado, pero me puedes mandar vos uno. Yo le doy retweet. Hasta llamadas telefónicas te hicieron. Gracias, Jorge, gracias Agustín. Gracias. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana es día de debate periodístico. Muy buenas noches.